Como habrás notado, inicié mi vida laboral desde que empecé la universidad, y si no estás enterado te recomiendo ver estos videos, y así entendernos mejor. Pero, a lo que nos convoca hoy. Conforme la universidad va avanzando y tu desempeño sobresale, empiezan a llegar las ofertas laborales. Pero, si eres de una universidad pública como yo, cuya bolsa de trabajo era inexistente, sabes muy bien que es algo complicado conseguir tus prácticas preprofesionales. Y en mi caso, tuve que tocar puerta tras puerta y recurrir a recomendaciones de terceros para dar mis primeros pasos como profesional. Hasta que alguien apostó por mí, un viejo amigo de mi padre que me conoce desde niño y vio en mí el potencial para cubrir el puesto que necesitaba. Por esos años, él se encontraba apoyando el desarrollo de una fábrica y el jefe de gestión y control de calidad había presentado su renuncia para el 14 de febrero, lo que dejaba el puesto libre y, como era un cargo necesario para la empresa, necesitaban a alguien urgente, y ahí es donde entro yo. Me presenté a la empresa el 5 de febrero y jamás olvidaré ese día. Adolfo, veo que aún eres estudiante. Sí, empiezo en mi tercer año de universidad este año. Veo que no tienes experiencia relacionada al rubro. No, pero tengo las ganas de aprender y aportar valor a su empresa. Tendrás que lidiar con personal a cargo mucho mayor que tú. Pues, al final todo es actitud, ¿no cree? Necesito a alguien que pueda supervisar toda la cadena de producción y cuidar la calidad de nuestros productos de inicio a fin. ¿Por qué serías tú la persona indicada? Porque lo daré todo por aprender. ¿Qué opinas tú? Adelante. Mañana empezará tu capacitación. Durará una semana. Al finalizar, serás evaluado. Y si cumple las expectativas, el puesto es tuyo. Listo. Que el puesto fuese mío dependía ya solo de mi desempeño. Regresé a casa ese día y empecé a investigar sobre hueco grabado. ¿Hueco qué? ¿Has visto la parte de aluminio en los envoltorios de las pastillas? Parece algo insignificante, pero esa pequeña lámina implica todo un proceso de fabricación cuidadoso y cauteloso. Tenía que aprenderlo y tener apoyo hacía que, pese a estudiar una profesión que no me gustaba, sintiese que iba avanzando en la vida. Al día siguiente me reuní con el jefe de gestión y control de calidad y tenía una semana para aprender todas las funciones del cargo. Y al ser una jefatura, tenía que hacerlo de manera excelente. No podía ni se me permitía errores. Era todo o nada. Y saben, por dentro estaba muy nervioso. Iba a agarrar un puesto importante, así que ni modo. Tenía que dar lo mejor de mí para demostrar que era digno de asumir dicha responsabilidad. Y llegué el primer día todo emocionado y... ¡Hola, Xavi! Adolfo, ¿qué tal? Bien, ¿qué temas veremos hoy? Prepárate, porque hoy realizaremos una fiscalización de toda la planta. Primer día de capacitación y teníamos que fiscalizar toda la planta. Y... no es la mejor forma de conocer a tus futuros compañeros de trabajo. O sea, eres el nuevo. Es tu primer día y vas a supervisar el trabajo de otros apenas llegas. Una manera épica de caerle mal a todos. Mis funciones: supervisar la materia prima. O sea, verificar que todo se encuentre en buen estado. Esto es sencillo, puedo hacerlo sin problemas. Los diseños. Revisar los diseños de las pastillas, nada de errores ortográficos. Easy peasy lemon squeezy. Los reclamos. ¿Recuerdan cuando los clientes llamaban molestos por sus pedidos en mi video Trabajar como teleoperador? Si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba en una etiqueta para que vayas a verlo. Pero bueno, esta vez era algo similar pero formal. Sin insultos o maldiciones. Puedo hacerlo. Insumos químicos fiscalizados. Perú es un país con alto índice en producción de cocaína, por lo que el gobierno fiscaliza químicos que puedan usarse para hacer drogas, y mi trabajo consistía en controlar cuánto se usaba, en qué y declararlo al gobierno. Recuérdalo muy bien porque más adelante vamos a necesitar este dato. Ácido sulfúrico. Supervisión de planta. Tal cual como suena, bajar a la planta y supervisar que todos lleven sus equipos de seguridad. Sencillo, nada que un favor y gracias no pueda solucionar. Todo esto y muchas cosas más lo aprendí durante la semana de capacitación. Eran muchas cosas en poco tiempo. Y ahí estaba yo, absorbiendo información y experiencia para poder rendir la prueba final. Los días pasaban y cada vez era menos oficina y más planta. Pruebas, registros, presión, hasta que llegó la prueba final. Entró a la oficina a las 8 de la mañana como todos los días. Era un viernes, el último día de Javi, y si todo salía bien, el inicio de mi legado. Muy bien, Adolfo, aquí tienes la prueba. Tienes 1 hora. Claro, gracias. Suerte, muchacho. A diferencia de las pruebas del colegio o la universidad, donde te preguntan un porcentaje de todo lo aprendido, esta prueba era distinta. Era una prueba que evaluaba la totalidad de lo enseñado, paso a paso, detalle a detalle. Y ahí estaba, llenando hoja tras hoja, mi vida dependía de ello, y sin darme cuenta, el tiempo llegaba a su fin con el punto final de la última pregunta.
Entregué mi examen, esperé que sea corregido. Xavi salió sin dirigirme la palabra directo a la oficina de la gerenta. Conversaron un rato hasta que... Adolfo, pasa por favor. Adolfo, he revisado tus resultados con Javi y hemos concluido que... Bueno, al menos lo intenté, di todo de mí, pero no siempre se ga... eres apto para el puesto. Bienvenido. Wow, muchas gracias por la confianza. Siéntate un rato para discutir los términos de tu contrato. Por fuera me había calmado, pero por dentro estaba en plan... ¡Sí! 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 Empecé a trabajar y me fue muy bien. Durante ese tiempo tuve retos que me obligaron a sacar lo mejor de mí, como también un par de... errores. Bueno... fallos catastróficos. ¡Ey! ¡Cagarla de forma cósmica! Vamos por partes. Retos. Ser jefe de gente mayor. Hay adultos que te menosprecian solo por ser joven. Puedes tener la razón, ser un experto en el tema, pero eso no va a importarles, porque eres menor, un chibolo. Se han cerrado al cambio, pero eso no significa ceder. Era la hora del almuerzo. Regresaba a la oficina cuando noté algo raro en la zona de impresión, donde están las pinturas industriales, junto a máquinas impresoras. Había un trabajador bebiendo una gaseosa. Lo vi y tenía dos opciones: ignorar por completo lo sucedido o reportarlo. E hice lo que debí, reportarlo. El jefe de planta me indicó que no era la primera vez que pasaba, la gerente igual, pero el trabajador estaba indignado, furioso. Presentó un descargo tildándome de mentiroso, de dañar su imagen, de pretender hundirlo, y amparado en Dios defendía su posición. No le hicieron caso, pero esos instantes me iban demostrando que, en este puesto, yo era el malo de la película. Que no te hagan caso. Imagina que trabajas en una empresa con productos químicos que pueden afectar tu salud. Lo lógico es que utilices equipos de seguridad para protegerte, pero a veces... Hola señores, no olviden usar la mascarilla, por favor. Disculpen, ¿cómo va el pedido de...? La mascarilla, señores, por favor. Gracias. ¡Cuiden sus pulmones, por favor! Ahora hablemos de los horrores laborales cometidos. Chiqui, no. Y bien, contarán los errores también, pero equilibrio. Yin-yang, no solo las virtudes, sino también los defectos. Está bien. Bueno, digamos que cometí un par de expulsiones biológicas irreversibles. Das. Error número 1. ¿Recuerdas el ácido nítrico y el ácido sulfúrico que te mencioné? Tenía que declarar de manera mensual cuántos había usado, pero un mes me equivoqué por un decimal y... ¿Qué pasa aquí? Joven, vengo por parte del gobierno. ¿Por qué han utilizado 20 litros de ácido sulfúrico? ¿20? Pero... ¡Soy inocente! Me había corrido un decimal y tuve que demostrarlo. Felizmente todo salió bien, si no estaría en la cárcel en ese momento y pues... este canal no existiría. Error número 2. Más que un error, es un troleo, pero acepto que no estaba preparado. Diga. Adolfo, urgente, se está incendiando una máquina. Oh my god. Y pues, ¿alguien sabe cómo se usa esto? Que no se supone que usted es el jefe, pinche niño miedoso. Yo me encargo, ojalá la próxima me queme yo para que se vaya a la cárcel por negligencia. Juas. 2 horas después. Diga. Adolfo, ven, hay un incendio en la oficina. ¿Otra vez? ¡Ah! ¿Dónde está el fuego? Era broma, tranquilo. Al menos ya aprendió a usar el extintor. Juas. Qué original. Voces de Loquendo con comentarios irónicos como este. Juas. No puedo moverme. Quisiera decirles que todo siguió bien, pero no solo trabajaba. Estudiaba en la universidad, llevaba clases de inglés, tenía una relación que se tornó tóxica y cuidaba a mi abuela de madrugada, ya que la edad le pesaba y le impedía hacer cosas por sí sola. Y cuando te sobreesfuerzas en cada uno de esos aspectos al máximo por salir adelante y descuidas tu salud física y emocional, pues... ¿Pero por qué te enojas? Hago esto pensando en los dos. Tú solo piensas en el futuro. Eres un egoísta. Si fuese egoísta no habría... ¿Qué? Me sacarás en cara lo
lo que has hecho por mí? ¿Sabes qué? Olvídalo. Hablamos en otro momento. Cuídate. Ya se me fue el apetito. Mejor salgo rápido de la universidad. Si termino el proyecto de madrugada, puedo... ¿O no? ¡Hey! ¿Estás bien? Yo... Respira hondo. Gracias. Estás temblando, viejo. No importa. Voy a dar clases. Muchas gracias. ¿Seguro que no quieres que llame a una ambulancia? No es necesario. Solo ayúdame a pararme. Claro. Saturarse de mucho estrés, responsabilidades, trabajo y presiones hará que el cuerpo te diga basta. Por obsesionarme con el trabajo y los estudios, descuidé mi salud. A la semana renuncié, mi pareja ya era un recuerdo, mi abuela cayó en un estado crítico, y el rumbo que tomó mi vida al obsesionarme con mis decisiones y resultados me dejó vacío. Y aprendí que a veces toca perder, y al igual que tus victorias, en grande. Sí, ya sé, qué triste, qué emo. Pero bueno, a la derecha tienes el botón de suscribirte, eso apoya mucho al canal. Y aquí a la izquierda, al otro lado, obvio, te dejo otro video para que lo veas. ¡Ah! Y no olvides seguirme en Instagram para ver mis cómics. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Yo soy Duckfuse y hasta la próxima.